Está con nosotros Lucas Navarro, el economista de la Bolsa de Comercio. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Bueno, el gobierno está jugando fuerte, ¿no? Está jugando fuerte y ¿está poniendo en riesgo la economía con esta jugada? Sin lugar a dudas, hay que decir que ya antes de las PASO estaba apostando a jugar fuerte en esta parte del año, en estos 2 meses entre las PASO y las elecciones del 14 de noviembre. Con este resultado desastroso que tuvieron, la apuesta va a ser aún más fuerte. Y ya tuviste algunos anticipos de lo que fueron las medidas que se anunciaron esta semana, algunas del tinte sanitario, que es abrir todas las actividades económicas, que acá hay que decir, hay sectores que han sido muy golpeados, que continuaban muy golpeados, como gastronomía, hotelería, algunos servicios, como todo lo que es actividad artística, espectáculos, está viviendo una situación dramática, aun cuando el resto de los sectores ya se están recuperando, y bueno, ahora van a tener un poco más de aire, pero por otro lado tenés todo este paquete de medidas que apuntan a un shock de consumo, según la misma, digamos, definición del gobierno. Aumento del salario mínimo, que automáticamente ajusta los beneficios de muchos planes sociales, la suba del mínimo no imponible de ganancias, pero que eso está más enfocado a segmentos de más ingresos, el tema del bono para jubilados y pensionados. Bueno, son todas medidas que apuntan a lo que la misma palabra del gobierno dicen, poner plata en el bolsillo de la gente. El problema acá es de dónde sacás esa plata. Claro. Nosotros, la plata acá no proviene de producción, proviene de la maquinita. Entonces, cuando vos seguís produciendo lo mismo, venís de una situación de estancamiento como el que está viviendo la Argentina, con crisis estructural en muchos sectores, en casi todos los sectores, hay pocas excepciones, los sectores más competitivos, y lo que haces es simplemente emitir dinero y repartir ese dinero que emitís, es ficticio todo. Entonces, podrás tener lo que apuesta el gobierno es lo que en la economía se llama ilusión monetaria, que la gente piensa que va a tener más riqueza porque el gobierno imprima sus papelitos y si los tire a la población. Entonces la apuesta es que esa ilusión monetaria haga generar gasto y que la gente consuma más bienes y servicios, pero es una apuesta riesgosa. En primer lugar, no sabemos si va a funcionar porque puede que la gente con esos papelitos lo que haga es ir a comprar dólares. Entonces, ojo, que te puede venir un boomerang detrás de todo esto más rápido de lo que pensamos. Y después tenés lo que ocurre siempre, que ya pasó el año pasado, 2020, tuviste una expansión de la emisión monetaria muy marcada para financiar lo que fue ese aumento de déficit del año pasado, necesario porque estamos en pandemia, pero la inflación no te perdonó, te pasó la factura igual. Contra todos los pronósticos oficialistas que decían, miren cómo la inflación, la emisión no genera inflación, eso fue totalmente falso. La inflación se desató con fuerza en el primer semestre de este año. O sea que este año pagamos, 6 meses al menos de retraso, todo lo que fue la expansión monetaria del año pasado. ¿Qué va a pasar el año que viene? Si hacemos nuevamente lo mismo, va a pasar lo mismo. Vamos a tener más inflación que la que predice este presupuesto 2022 que escribe un 33% de inflación. Están proyectando esa inflación para 2022. Y ya de entrada y antes de este resultado catastrófico de las PASO para el gobierno, todas las estimaciones proyectan al menos 40%. Con esta expansión extra de la cantidad de dinero para financiar este gasto electoral de emergencia, llamémosle, esa presión inflacionaria va a ser aún mayor. O sea que vamos a andar más por 45, 48% de inflación el año próximo. Bueno, la plata se ha devaluado. El motivo es la propia inflación, la emisión sin sustento y sin respaldo es lo que está generando esto, porque no hay paritaria que alcance, no hay bono, no hay planes, no hay nada para nadie, ¿no? No, porque cuando, digamos, no te está faltando, digamos, una recuperación, un dinamismo de la economía real, no hay maquinita que alcance. Entonces, en la medida que tengas, que para el caso de las pymes, del sector productivo, que los costos crecen al ritmo de la inflación y que las ventas están débiles y que los márgenes entonces son cada vez más pequeños y que seguís teniendo algo que pasó este año, es que aun cuando la actividad económica rebotaba levemente después de lo peor de la cuarentena el año pasado, seguías viendo destrucción de empresas. Entonces, eso te da una pauta de que primero que tenés una situación, digamos, de una recuperación a 2 velocidades, como dicen algunos,
que para algunos sí, pero para una gran cantidad no había esa recuperación. Y otro, entonces, que la situación, digamos, caótica y de crisis del sector productivo continúa y no se ha resuelto. Entonces, en la medida que no tengas ese dinamismo productivo, que no te produzcas más, pero genuinamente, no porque te están tirando plata impresa con una maquinita y que no tiene ningún respaldo, ahí sí vamos a poder decir que va a haber bases sólidas para reactivar consumo, la inversión que tanto necesitamos, el empleo que tanto necesitamos. ¿Qué pasa a propósito de eso con la suba por decreto, prácticamente a dedo, del salario mínimo en las pymes? ¿Qué puede llegar a pasar ahí? Bueno, ahí nosotros estamos realizando un estudio en el Instituto de Economía de la Bolsa, en donde vemos que, en primer lugar, en Argentina está pasando algo que también es, llamémosle, inédito. Tenés trabajadores del sector formal de la economía, o sea, asalariados formal del sector privado, que están en la pobreza. O sea, ya un salario formal no es sinónimo de que vas a estar en una situación estable o vas a tener un buen nivel de vida. Sos pobre trabajando y a veces teniendo hasta 2 trabajos, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también da cuenta de esa pérdida de productividad que nos afecta desde hace mucho tiempo, desde hace al menos una década. Entonces, en ese contexto, ¿qué tenés? Que tenés, al salario mínimo, digamos, pasó de 21.600 pesos en marzo a 29.000 pesos en agosto y 31.000 pesos en septiembre, va a estar en 32.000 pesos en octubre y va a llegar a 33.000 en febrero, ¿sí? Al valor de septiembre estaríamos teniendo que más del 10% de los empleados asalariados formal del sector privado van a estar cobrando un salario en torno al salario mínimo. Eso es mucho, pero cuando empezás a ver por las empresas donde trabajan esas personas, vemos que aquellos que trabajan en empresas de hasta 40 empleados son el 70% de esos asalariados que cobran un salario en torno al mínimo, ¿sí? Entonces eso significa que con estos aumentos de salario mínimo estás poniendo en riesgo la supervivencia, o sea, la estructura de costos de esas empresas en un contexto de esta inflación como el que estamos, y estás por lo tanto poniendo en riesgo los empleos de esos trabajadores. Y más aún, te cuento algo más, sectores como gastronomía, hotelería y otros servicios como todo lo que parte de espectáculo, actividad artística, en esos sectores la incidencia del salario mínimo, es decir, porcentaje de los empleados que ganan el salario mínimo es de arriba del 30%. Entonces la presión de costos que puede tener sobre los empleadores en esos sectores, pymes, la gran mayoría, puede ser importante. Entonces puede poner a las pymes en mayores problemas de las que ya venían teniendo y pueden, en definitiva, ser una amenaza para el empleo formal. El resultado puede llegar a ser que, pensar el costo laboral, que al final terminas pasándote a la informalidad. El costo laboral de una persona que gana 32.000 pesos es de más de 50.000 pesos. Entonces, una pyme que le pregunta a su empleado, ¿qué preferís? ¿Que te pague 32.000 pesos como formal y el resto son todos aportes al Estado? ¿O te pago 50.000 pesos informal? Yo creo que la respuesta de la mayor parte de la gente obvia, ¿no? es Sí. que prefiero cobrar 50.000 pesos en mano que 32.000. Sí, son 18, sí. Son 18.000 pesos de diferencia. Y 50.000 pesos a una pyme le cuesta. Es un costo importante. Donde muchos dueños de pyme tienen una vida prácticamente similar a la de los empleados. Laburan a la par de los empleados, Exactamente. ¿no? Con mucho más riesgo. Así es. Así que nosotros estimamos que unos 150.000 empleos están en esa situación de riesgo que te mencionaba recién. Entonces hay que tener cuidado con que no sean desmedidos estos ajustes salarial mínimo. ¿Cómo está viendo la puja en el Ministerio de Economía? Está muy cuestionado Martín Guzmán por Cristina, por más que después saliera a aclarar que no le pidió la renuncia. ¿Se abrió de manos Guzmán? ¿Ha entregado la caja, la llave? Yo creo que hay una disputa ahí interesante entre Guzmán y Cristina. Guzmán dijo, o se comentó que dijo que él haría todo lo posible para no dejar el ministerio. O sea, él no quiere renunciar. Entonces, para no renunciar, está dispuesto a hacer todo lo que le digan, básicamente. Pero por otro lado, le responde la carta de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le dice que no gastó lo suficiente. Mirá lo que es esto, le está diciendo que usted ajustó, claro, en el primer semestre el déficit fiscal fue de medio punto del PBI, fue un buen resultado fiscal. Y la respuesta de Guzmán fue, no, sí gasté,
el gasto en agosto aumentó más de 80% respecto al año pasado, como diciendo, mirá qué bien que estoy haciendo las cosas. Sí, despilfarre, ¿no? Entonces, claro, o sea, sí, despilfarré. Entonces, es como medio tragicómica el debate y lamentablemente da muestras de un deterioro institucional de nuestro país. El utilizar los recursos públicos de una manera arbitraria y repentina ante un resultado tan malo en las elecciones para tratar de revertir un resultado electoral, eso habla de una falta de madurez institucional muy grande en nuestro país. Otra muestra de lo mismo es esta medida que se tomó el viernes pasado de que a cambio de estos derechos especiales de giro que recibió el Tesoro por 4.300 millones de dólares, se hizo una suerte de ejercicio de contabilidad correlativa a partir del cual el Banco Central ahora está autorizado a emitir por el valor equivalente en pesos. ¿Por qué? Porque el Banco Central ya estaba en los topes de lo permitido de emisión monetaria para financiar al Tesoro de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, el mismo gobierno está generando normas para eludir las normas que nos rigen. Entonces, son situaciones delicadas. Lucas, te hago la última pregunta. ¿Qué escenario imaginas después de la legislativa de noviembre? ¿Es largo plazo? ¿Depende del resultado político de lo que se venga en materia económica? Yo creo que en cierta medida sí depende del resultado político lo que venga en materia económica. Un aspecto esencial en el que yo creo que puede haber una incidencia en el resultado electoral y es en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El mismo Guzmán pidió y está confirmado que el acuerdo con el fondo va a pasar por el Congreso. Entonces, un Congreso más balanceado y en el cual el gobierno no tenga quórum puede ser determinante para el tipo de acuerdo al que lleguemos con el Fondo Monetario. Pensá que quien deba ejecutar y cumplir con lo que se disponga en ese acuerdo va a tener que ser mayoritariamente el gobierno que venga, no el gobierno que está hoy. Y pensé que en 2024, 2025 tenemos que empezar a hacer pagos ya a acreedores privados de toda la reestructuración de la deuda. Entonces, en ese sentido, me parece que puede ser importante para la economía el resultado de las elecciones de noviembre. Después tener el efecto de corto plazo, yo le llamo, o si querés mediano plazo, de qué va a pasar con nuestra economía año 2022. Y bueno, es probable que con todos estos excesos de gastos que vamos a tener en estos meses, que algunos hablan de 600.000 millones de pesos extra, otros hablan de un poco menos, eso te va a generar presión sobre el dólar, presión inflacionaria, en definitiva te puede hacer descarrilar, con las palabras que vi de un artículo de Cavallo, antes de la cuenta y generarte mayores problemas de los que ya tenemos. Lucas, gracias por haber venido. Un gusto. Gracias como a vos, siempre. un gusto. Muy bien. Hacemos